Evan había sido el mejor amigo de Alex durante años, pero nunca había habido nada más entre ellos. Esa noche, sin embargo, algo parecía diferente. Alex había invitado a Evan a su casa para pasar un rato juntos mientras sus padres estaban fuera, pero al llegar, la atmósfera entre ellos era inusualmente tensa. Se saludaron con una sonrisa, pero algo en los ojos de ambos decía que el aire estaba cargado de algo más. Se acomodaron en el sofá, y aunque empezaron con conversaciones triviales, el ambiente seguía pesado. Hablaban de cosas cotidianas, como el último partido de fútbol o los planes para el fin de semana, pero nada de eso lograba aliviar la sensación incómoda que los rodeaba. Ambos sentían que algo estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos sabía qué era exactamente. El silencio se instaló por un momento, solo interrumpido por la risa nerviosa de Alex. Miró a Evan y, sin pensarlo demasiado, se levantó para ir a la cocina a preparar algo de beber. Evan lo observó en silencio, incapaz de dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir entre ellos, aunque no se hubiera dicho ni una sola palabra. Cuando Alex regresó, la situación no mejoró. Ambos se sentaron de nuevo, y la conversación continuó, pero con una leve tensión. Evan se encontraba mirando a Alex con una intensidad que no había mostrado antes. La proximidad de ambos, sentados tan cerca, hacía que cada pequeño movimiento se sintiera cargado de significado. Aunque era algo sutil, los dos lo sabían, algo había cambiado. Fue en un momento cuando Alex, al pasar por el sofá para tomar el control remoto, rozó sin querer el brazo de Evan. El contacto fue breve, casi accidental, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio, mirando el uno al otro. Fue un segundo, pero el roce se sintió como si fuera mucho más. Alex rápidamente desvió la mirada, sin saber qué hacer o cómo reaccionar, pero Evan permaneció en su lugar, con el corazón latiendo más rápido. Ninguno de los dos dijo nada. A medida que pasaban los minutos, el silencio era más pesado que antes. Nadie mencionó lo que acababa de suceder, pero todos lo sabían, había algo entre ellos, aunque no estuvieran dispuestos a admitirlo en voz alta. La noche avanzaba lentamente, y a pesar de las conversaciones que intentaban mantener, ambos sabían que algo había cambiado, algo que no se podía ignorar. La tensión entre ellos estaba presente en cada palabra, en cada gesto. Evan estaba más callado que de costumbre, sus respuestas más cortas, pero sus ojos no dejaban de mirar a Alex. Alex, por su parte, trataba de hacer como si nada pasara. Intentaba distraerse con la televisión, pero sus pensamientos siempre volvían a Evan. Cada vez que miraba hacia el lado, espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia, encontraba los ojos de Evan fijos en él, de una manera diferente. Algo que no se sentía como antes, algo más profundo. A veces, Evan bajaba la mirada rápidamente, como si no quisiera ser atrapado, pero cada vez que sus ojos se encontraban de nuevo, la intensidad era aún mayor. En un momento, Alex se levantó para ir a la cocina y traer más refrescos. Al caminar, no pudo evitar notar cómo Evan lo observaba con fijeza. El cuerpo de Alex reaccionó de manera involuntaria, un cosquilleo recorrió su espalda. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía cómo lidiar con ello. Cuando regresó con las bebidas, se encontró con la mirada de Evan, que lo miraba fijamente. Era una mirada diferente, no tan casual como siempre. Alex se sintió incómodo por un instante, sin saber si debía decir algo o si simplemente debía seguir como si nada hubiera ocurrido. Evan, al notar la incomodidad de Alex, desvió la mirada rápidamente, pero sus ojos seguían brillando con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. A medida que pasaba el tiempo, la conexión entre ellos parecía más densa, pero nadie se atrevía a romper el silencio que se había establecido. Alex se sentó de nuevo, intentando retomar la conversación, pero algo en el aire lo hacía sentir que cada palabra era vacía, como si todo lo que dijeran careciera de importancia frente a lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Un leve roce de la mano de Alex al pasar junto a Evan hizo que ambos se quedaran quietos, pero ninguno lo mencionó. La cercanía entre ellos era palpable, y las palabras que no se decían flotaban en el aire, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Noche tras noche, lo que había comenzado como una visita inocente se convertía en algo más complejo, algo que ni siquiera ellos sabían cómo manejar. La tensión continuaba creciendo, pero no podían dar el siguiente paso,
no podían hablar de lo que realmente sentían. Sin embargo, sabían que algo ya estaba irremediablemente cambiado entre ellos. Pasaron varios días desde aquella noche, pero la tensión seguía intacta entre ellos. Aunque Alex y Evan trataban de actuar como si todo estuviera normal, la incomodidad era evidente. Las palabras se volvían más difíciles de pronunciar, como si cada conversación escondiera algo que no podían decir. Un viernes por la tarde, Alex y Evan se encontraron nuevamente. Estaban en la habitación de Alex, sentados en el borde de la cama, como si todo fuera casual, pero el silencio entre ellos era pesado. Evan, normalmente tan extrovertido, se encontraba mirando al suelo, sin atreverse a romper la quietud. Alex, consciente de la incomodidad, intentó iniciar una conversación, pero las palabras salían torpes y vacías. Era como si ambos tuvieran algo importante que decir, pero no pudieran encontrar el valor para hacerlo. Evan finalmente rompió el silencio. Nunca pensé que me sentiría así, murmuró, casi en un susurro. Su voz sonaba cargada de una emoción que no podía ser ignorada. Alex lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. Las palabras de Evan habían abierto la puerta a algo mucho más grande que ambos temían enfrentar. Alex intentó mantener la calma, pero dentro de él se estaba formando una tormenta. ¿A qué te refieres?, preguntó, más por dar pie a la conversación que por curiosidad genuina. Evan lo miró directamente, sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y deseo. Pero antes de que pudiera continuar, Alex rápidamente desvió la mirada, temeroso de lo que pudiera escuchar. Evan lo notó. Lo sé, no lo entiendes, dijo, su voz tensa. Ni yo mismo lo entiendo. Los dos se quedaron en silencio, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. A pesar de la cercanía física, ahora se sentían más distantes que nunca. Ninguno quería dar el siguiente paso, ninguno estaba listo para admitir lo que realmente sentían. El momento se alargó hasta volverse insoportable. Evan se levantó de la cama, dando unos pasos hacia la ventana. Miraba hacia afuera, como si pudiera encontrar alguna respuesta en el mundo exterior. Alex lo observaba en silencio, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre ellos sin que pudieran hacer nada para detenerlo. Finalmente, Evan suspiró. No sé qué hacer con esto, Alex. No sé si te siento como un amigo, o si es algo más, pero no sé si puedo seguir ignorándolo. Alex se quedó en shock. El peso de las palabras de Evan lo golpeó, pero no supo cómo responder. La confusión en su mente se mezclaba con el miedo a lo que esa revelación podía significar para su amistad. Evan no esperaba una respuesta inmediata. Sabía que Alex necesitaba tiempo, pero en ese momento, ambos sabían que ya no podían seguir ignorando lo que estaba entre ellos. Pero las palabras, tan difíciles de decir, seguían atoradas en sus gargantas, incapaces de salir. Y así, la conversación terminó sin un cierre, pero con un claro entendimiento de que algo dentro de ellos había cambiado irremediablemente. Pasaron algunos días, pero la distancia entre ellos no se reducía. El silencio se había vuelto algo incómodo, algo que ambos intentaban ignorar, pero que siempre estaba presente. Las miradas furtivas, los gestos rápidos y las sonrisas forzadas ya no lograban ocultar lo que sucedía en su interior. Evan y Alex se encontraban atrapados en una encrucijada emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Una tarde, mientras veían una película en la sala, algo cambió. Evan, que hasta entonces había sido el más distendido de los dos, se levantó para ir al baño. Al pasar junto a Alex, sus cuerpos se rozaron accidentalmente. El contacto fue fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio, conscientes de lo que acababa de suceder. La temperatura en la habitación pareció subir de inmediato, aunque nada más en el entorno hubiera cambiado. Alex, por un momento, se quedó quieto, sintiendo como el roce se le quedaba grabado en la piel. No era solo el tacto, sino lo que ese simple contacto había significado. Algo había pasado entre ellos que no se podía ignorar. Cuando Evan regresó, Alex lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. Fue un segundo, nada más, pero ninguno de los dos pudo borrar la imagen del roce de sus cuerpos. Evan notó la forma en que Alex lo miraba, pero no dijo nada. Se sentó de nuevo, manteniendo una distancia prudente. Había algo nuevo entre ellos, algo palpable, pero las palabras seguían sin salir. La tensión aumentaba, y aunque ninguno de los dos lo mencionaba, se sentían más cerca de lo que nunca antes habían estado.
Alex trató de seguir con la película, pero su mente no podía dejar de volver al momento en que sus cuerpos se rozaron. La imagen de Evan tan cerca, tan accesible, invadió su mente. Por primera vez, Alex se dio cuenta de que quizás no solo veía a Evan como su amigo. Quizás había algo más allí, algo que había estado ignorando por miedo a enfrentarlo. Evan, por su parte, estaba luchando con sus propios pensamientos. El roce había sido un recordatorio de que la situación entre ellos ya no podía seguir siendo la misma. No podía continuar como si nada hubiera pasado, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. El miedo al rechazo y la incertidumbre sobre cómo Alex lo vería lo mantenían en un estado de confusión. En ese instante, los dos sabían que algo había cambiado, pero no estaban listos para darle un nombre a ese cambio. El silencio entre ellos era más pesado que nunca, pero cada uno sabía que ya no podían seguir fingiendo. Había algo más entre ellos, algo que los dos tendrían que enfrentar tarde o temprano. Después del incómodo roce, el aire en la habitación se había vuelto irrespirable, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Aunque Alex intentaba mantenerse ocupado con la película, sus pensamientos no dejaban de regresar a ese instante fugaz. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Evan, había una chispa, una conexión silenciosa que crecía con cada momento que pasaba. La noche avanzaba lentamente, y las conversaciones que alguna vez parecían naturales entre ellos se habían convertido en vacíos intentos de llenar el espacio. Evan, más callado de lo habitual, no dejaba de mirar a Alex con una intensidad que no se podía ignorar. Cada vez que Alex se movía, Evan lo observaba como si estuviera esperando algo. Un gesto, una palabra, algo que pudiera romper el muro que había crecido entre ellos desde aquel roce. Alex, por su parte, sentía el peso de la mirada de Evan sobre él. Era como si los ojos de su amigo pudieran leer cada uno de sus pensamientos, y eso lo inquietaba. La incomodidad aumentaba, pero no podía alejarse de la sensación de que había algo más allí. Algo que ni él mismo estaba preparado para enfrentar. Finalmente, después de varios intentos fallidos de seguir viendo la película, Alex se levantó. Quería hacer algo, cualquier cosa para romper la tensión que lo envolvía. Voy a preparar algo de beber, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz sonaba más tensa de lo normal. Evan asintió sin decir palabra, observando cómo Alex se movía hacia la cocina. En ese momento, Evan sintió una mezcla de frustración y deseo. Quería decir algo, quería actuar, pero algo lo detenía. No sabía si Alex sentía lo mismo, si había notado la misma conexión que él había sentido. La incertidumbre lo comía por dentro, y cada minuto que pasaba sin decir nada lo hacía sentirse más atrapado en su propio miedo. Alex volvió con 2 cervezas en mano, pero al acercarse, vio que Evan lo miraba fijamente. La intensidad de esa mirada era tan palpable que Alex se detuvo en seco, como si no pudiera seguir adelante. No dijo nada, pero su rostro mostró claramente la batalla interna que estaba librando. Evan vio la indecisión en sus ojos y, por un momento, pensó que quizás él tampoco sabía cómo manejar lo que estaba pasando entre ellos. Ambos se sentaron de nuevo, pero el aire entre ellos seguía siendo espeso. Ninguno podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de estallar, aunque ninguno quería ser el primero en dar el paso. La noche continuó, pero la conversación se fue desvaneciendo poco a poco, como si ambos supieran que ya no podían seguir ignorando lo que había cambiado. Los minutos pasaron, pero la sensación de estar caminando sobre un hilo delgado no desapareció. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada parecía cargada de una intención que ninguno estaba dispuesto a reconocer. Aunque la noche seguía avanzando, el tiempo parecía detenerse cuando sus ojos se encontraban, como si el mundo entero estuviera esperando que alguien rompiera el silencio. Y así, la noche se alargó. Ninguno de los dos sabía si al día siguiente las cosas seguirían igual, pero algo dentro de ambos les decía que, aunque no se atrevieran a hablar de ello, nada volvería a ser como antes. Los días pasaron, pero la distancia emocional entre Alex y Evan seguía aumentando, aunque ambos trataban de ocultarlo tras sonrisas y conversaciones superficiales. El roce de la noche anterior seguía presente en sus mentes, como una sombra que nunca desaparecía. Aunque intentaban retomar su amistad de antes, algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Evan, consciente de la creciente tensión, se sentía cada vez más incómodo en la presencia de Alex. Las palabras se le atoraban en la garganta, y el simple acto de mirarlo le provocaba una mezcla de miedo y deseo.
No sabía si estaba dispuesto a enfrentar lo que sentía, pero al mismo tiempo no podía seguir ignorándolo. A cada paso que daba, las dudas lo perseguían. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el sofá, Evan decidió romper el silencio. No sé qué me pasa, Alex, dijo, su voz baja y vacilante. No sé si esto que siento por ti es normal, si esto es lo que se supone que debo sentir por un amigo. Sus palabras colgaron en el aire como una confesión, pero Evan no se atrevió a mirarlo directamente. Alex, sorprendido, no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que también él sintiera lo mismo? La idea de que su amistad pudiera transformarse en algo más lo aterraba, pero al mismo tiempo, la noción de que Evan lo veía de la misma manera lo despertaba a una nueva realidad que no sabía cómo manejar. ¿Te refieres a lo de anoche? Alex finalmente preguntó, su voz nerviosa, pero tratando de mantener la calma. Evan lo miró brevemente, un destello de vulnerabilidad en sus ojos, pero no dijo nada. En su lugar, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sin saber qué hacer con las palabras que acababan de salir. Yo, no sé qué hacer con esto, Alex, continuó Evan, más para sí mismo que para su amigo. No lo entiendo. No sé si es solo una confusión, o si en realidad esto es algo más. Me siento perdido. Alex sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de Evan. Sabía que la situación era difícil para ambos, pero también comprendía que seguir ignorando lo que pasaba entre ellos ya no era una opción. No tienes que entenderlo todo de inmediato, dijo Alex, aunque las palabras le salieron más por impulso que por convicción. Tal vez solo necesitemos tiempo. El aire en la habitación se volvió denso, y el silencio entre ellos era ahora mucho más pesado que antes. Ambos se sentaron de nuevo, sin atreverse a hacer el siguiente movimiento, pero sabiendo que lo que estaba entre ellos no iba a desaparecer solo con palabras. Era algo que necesitaba ser enfrentado. Evan cerró los ojos por un momento, tomando aire. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía, pero también sabía que la situación estaba más allá de cualquier respuesta sencilla. A veces, los sentimientos no eran fáciles de comprender, y esta vez no era diferente. Lo siento si te estoy confundiendo, murmuró Evan, su voz rota por la tensión acumulada. No quiero que esto cambie las cosas entre nosotros, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Alex lo miró en silencio, sin saber qué responder. Ambos sabían que no había vuelta atrás, pero ninguno de los dos estaba listo para dar el siguiente paso. El miedo a lo que pudiera pasar, a las consecuencias de abrir esa puerta, los mantenía paralizados. La conversación terminó en un silencio incómodo, y aunque ambos deseaban hablar más, no sabían cómo. Se quedaron en la misma habitación, pero la distancia entre ellos era ahora más emocional que física. La noche continuó, pero el cambio ya estaba hecho. Ninguno de los dos podía evitarlo. Después de días de silencio y evitaciones, la atmósfera entre Alex y Evan se había vuelto insostenible. El peso de las palabras no dichas colgaba sobre ellos, haciendo que incluso los gestos más simples parecieran cargados de significado. Ambos sabían que las cosas no podían seguir igual, pero ninguno sabía cómo dar el siguiente paso. Una tarde, Evan decidió que ya no podía seguir viviendo con esa tensión. Después de una semana de evitaciones, finalmente decidió ir a casa de Alex, sin ninguna excusa más que la necesidad de aclarar lo que estaba pasando entre ellos. Cuando llegó, la casa estaba en silencio, y Alex estaba en su habitación, como si estuviera esperando que algo sucediera. Evan tocó la puerta, y al escuchar un adelante, entró. El encuentro fue silencioso al principio. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. El aire parecía denso, pero esta vez, ambos sabían que no podían seguir callando lo que sentían. Necesitamos hablar, dijo Evan, rompiendo finalmente el silencio que los había estado consumiendo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una resolución que no había tenido antes. Alex lo miró, los ojos llenos de dudas, pero asintió lentamente. Sabía que la conversación era inevitable. Evan, no sé qué decir. Todo esto, es raro, respondió Alex, su voz baja pero clara. Te he estado evitando, y no quiero seguir haciéndolo. Pero no sé cómo manejar esto. Evan dio un paso hacia él, sintiendo la necesidad de estar más cerca, de romper la distancia que los separaba. No tienes que manejarlo todo ahora. Pero lo que pasó entre nosotros no es algo que pueda ignorarse.
Y no quiero que sigas alejándote de mí por miedo. Alex lo miró fijamente. La cercanía de Evan lo desconcertaba, pero al mismo tiempo, había algo liberador en su actitud. No quiero perder tu amistad, confesó Alex, el temor evidente en su voz. Pero, tal vez no quiero perderte de otras maneras también. Las palabras quedaron flotando en el aire. Evan, sintiendo que el momento era el adecuado, dio un paso más cerca. No tenemos que saber todo ahora, dijo, su voz suave pero firme. Pero podemos intentarlo, ¿no? El momento era tenso, y aunque ninguno de los dos estaba completamente seguro de lo que vendría después, ambos sabían que la relación que habían tenido hasta entonces ya no existía. Ya no podían volver atrás. Alex, sin pensarlo mucho, se acercó un poco más, y antes de que pudiera decir algo más, la mano de Evan tocó la suya. Un toque leve, pero significativo. Ambos se quedaron en silencio por un momento, conscientes de lo que acababa de suceder. No se trataba solo de un gesto, sino de una señal de que, aunque el miedo seguía presente, había un deseo compartido de explorar lo que estaba entre ellos. Evan, al ver la mirada de Alex, no dudó más. Se acercó lentamente, y sin palabras, sus labios se encontraron con los de él en un beso suave pero lleno de una tensión acumulada. Fue un beso que no necesitaba explicaciones, un beso que les decía a ambos lo que las palabras no podían. La incertidumbre seguía, pero ahora había una certeza, estaban listos para enfrentarse a lo que venía. El beso se rompió, pero la conexión entre ellos seguía intacta, más fuerte que nunca. Ambos sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero algo dentro de ellos les decía que era el comienzo de algo nuevo, algo que no podían ignorar más. En ese momento, todo lo demás desapareció. Después de ese beso, todo entre Alex y Evan parecía haber cambiado de una manera irreversible. A pesar de la incertidumbre que ambos sentían, el vínculo entre ellos se había fortalecido, aunque no sabían hacia dónde los llevaría. Durante los días siguientes, la tensión había disminuido, pero no se había desvanecido por completo. Ambos sabían que había más que discutir, pero no encontraban el momento adecuado para hacerlo. Sin embargo, todo dio un giro inesperado una tarde, cuando Ryan, el hermano de Alex, regresó de un viaje de fin de semana. Alex no lo había visto llegar, pero de alguna manera, él siempre sabía cuando algo cambiaba en la casa. Aquella noche, cuando Alex y Evan estaban sentados en la sala, intentando relajarse después de una larga semana, Ryan entró sin previo aviso. Al principio, parecía una visita común. Ryan soltó su mochila y saludó a ambos con una sonrisa despreocupada, sin notar de inmediato la tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, cuando su mirada pasó de Alex a Evan, algo en su expresión cambió. Fue tan fugaz que ni Alex ni Evan lo notaron en ese momento, pero fue suficiente para que Ryan comenzara a hacer preguntas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana?, preguntó Ryan mientras se dejaba caer en el sofá. La pregunta parecía inocente, pero había algo en su tono que hizo que Alex se sintiera incómodo. Evan, al notar el cambio de actitud de Ryan, decidió mantener la calma. ¿Todo bien? Solo descansando, respondió, intentando que la conversación siguiera un tono normal. Pero Ryan no se conformó con una respuesta tan vaga. ¿Solo descansando? Ryan levantó una ceja, con una sonrisa ladeada. Parece que hay algo más entre ustedes. ¿Qué está pasando, Alex? La pregunta fue directa, y aunque Ryan lo decía con tono juguetón, el brillo en sus ojos mostraba que ya había captado algo. Alex se tensó al instante. Aunque quería evitarlo, no podía negar lo obvio. El silencio que siguió pesó en el aire, haciendo que Evan se sintiera aún más incómodo. Sabía que algo como esto podría pasar, pero no esperaba que fuera tan pronto. Ryan, no es lo que piensas, Alex dijo rápidamente, intentando desviar la conversación, pero su voz sonaba más nerviosa de lo que quería admitir. Ryan no dejó que el tema se desvaneciera. ¿De qué estás hablando? No me digas que te estás guardando algo. Te conozco demasiado bien, hermano. Su tono se suavizó un poco, pero la mirada en sus ojos seguía siendo de curiosidad. Evan decidió que ya no podía quedarse callado. Está bien, Ryan, dijo, mirando a Alex antes de hablar. Sí, hay algo más. Y sí, estamos intentando ver qué significa para nosotros. La verdad estaba fuera, pero lo dijo sin rodeos, sin ocultar nada.
Sabía que no podía seguir ocultando lo que había entre ellos, aunque fuera complicado. Ryan se quedó en silencio por un momento, observando a ambos con más seriedad. Finalmente, cruzó los brazos y suspiró. No sé qué pensaba, supongo que ya lo sabía. Solo no sabía si ustedes lo sabían también. Alex, aunque aliviado de que Ryan no reaccionara de una manera más dura, no pudo evitar sentirse vulnerable. No quería que las cosas se complicaran, no quería que las presiones externas afectaran lo que había entre él y Evan. Pero ahora, todo había cambiado. Lo que había sido un secreto estaba fuera, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué significa eso para ustedes?, preguntó Ryan, suavemente. ¿Lo han pensado bien? ¿Realmente están preparados para lo que viene? La pregunta quedó flotando en el aire, desafiando a ambos a enfrentar lo que estaba pasando. Evan miró a Alex, sin saber qué responder, pero sentía que era hora de tomar las riendas. Sabían que la vida no era sencilla, y que sus sentimientos no iban a desaparecer por miedo o dudas. Era el momento de decidir si querían seguir adelante juntos, sin importar lo que dijeran los demás. Evan asintió lentamente, mirando a Ryan y luego a Alex. Lo estamos descubriendo, pero no podemos seguir sin enfrentar lo que es real entre nosotros. El aire se tensó de nuevo, pero esta vez, el futuro no parecía tan incierto. Los días después de la conversación con Ryan fueron confusos para Alex y Evan. Aunque la reacción de Ryan no fue tan mala como esperaban, el simple hecho de que su relación hubiera dejado de ser un secreto comenzó a cambiar las cosas. La tensión que ambos sentían sobre lo que los demás pensaban ya no podía ser ignorada. Cada vez que se veían, había una nueva capa de incomodidad, como si todo estuviera siendo observado y juzgado por los ojos de alguien más. Aunque intentaban seguir con su rutina diaria, no podían evitar las preguntas que rondaban sus mentes. ¿Cómo sería todo ahora? ¿Qué pensaría la familia de Evan si se enteraban? La relación que habían comenzado a explorar estaba ahora expuesta, y las presiones externas comenzaban a hacer mella. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el sofá, el silencio entre ellos se volvió abrumador. Alex intentaba leer un libro, pero las palabras en las páginas se volvían borrosas. Evan no podía dejar de observarlo, pero no sabía cómo romper el silencio que los envolvía. Finalmente, fue Alex quien rompió la calma. Esto no puede seguir así, Evan, dijo con la voz quebrada. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado. No quiero que estemos constantemente preocupados por lo que la gente piensa. Me siento presionado. Evan lo miró, sintiendo que el peso de la situación caía sobre él también. Lo sé. Yo también lo siento, pero no sé qué hacer al respecto. Siento que lo que estamos haciendo es incorrecto. No en el sentido de que no quiero estar contigo, sino porque cada vez que estamos juntos, siento que algo nos está observando, que siempre tenemos que escondernos de alguien. Alex suspiró, su mente girando. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos dejarlo? ¿Dejarlo todo por miedo a lo que piensen los demás? Evan dudó. No lo sé. Tal vez necesitamos tiempo. Tal vez no estamos listos para todo esto. Tal vez, no deberíamos seguir adelante. La última frase salió en un susurro, pero se sintió como una bomba explotando en el aire. Alex se quedó en silencio, sus pensamientos chocando entre sí. La idea de perder a Evan, de perder lo que habían comenzado a construir, le dolía más de lo que había anticipado. Pero también sabía que si no podían estar juntos sin temer al juicio de los demás, si no podían encontrar una forma de hacer que las cosas funcionaran de manera honesta, entonces tal vez no tendría sentido seguir. Ambos se quedaron mirando, como si intentaran encontrar una respuesta en los ojos del otro. La conversación no avanzaba, solo los llevaba más profundo en el abismo de la duda y el miedo. Tal vez necesitamos un respiro, dijo Alex finalmente, su voz fría y vacía. Un tiempo. Para pensar en todo esto, para pensar en lo que realmente queremos. Evan asintió, su rostro lleno de frustración y tristeza. Quizás eso sea lo mejor. Tal vez es lo que necesitamos. La decisión fue difícil de tomar, pero ambos sabían que lo que se estaba desmoronando no se podía reconstruir en medio de la incertidumbre. A veces, las relaciones no podían avanzar si las bases no estaban lo suficientemente firmes. Evan se levantó lentamente, dando un paso atrás. Voy a irme, dijo con voz baja. No sé por cuánto tiempo, pero, tal vez sea lo mejor.
Alex lo observó alejarse, sintiendo que un peso se le asentaba sobre el pecho. Habían llegado a un punto en el que no podían seguir adelante sin enfrentarse a la realidad de lo que estaban construyendo. Y en ese momento, la realidad parecía más dolorosa que cualquier cosa que pudieran haber anticipado. Pasaron varios días después de la conversación que dejó a ambos atrapados en un mar de dudas. La decisión de tomar un respiro fue lo que parecía lo más sensato en ese momento, pero ninguno de los dos podía evitar sentir que algo faltaba. El espacio que se había creado entre ellos solo hacía que las preguntas y los sentimientos no resueltos crecieran con cada hora que pasaba. Alex, a pesar de su intento de ignorarlo, pensaba constantemente en Evan. La casa parecía vacía sin su presencia, y las pequeñas interacciones diarias que antes compartían ahora se sentían como recuerdos lejanos. Aunque había decidido darle tiempo a la situación, no podía negar que echaba de menos lo que habían sido. Un jueves por la tarde, Evan decidió que ya no podía seguir alejándose. La separación lo estaba ahogando. Aunque la decisión de tomar un respiro había sido mutua, algo dentro de él le decía que ya no podían seguir viviendo con esa distancia. Tenía que hablar con Alex, enfrentar lo que ambos sentían. Se presentó en la puerta de la casa de Alex sin preámbulos. No había llamado ni había avisado, simplemente decidió que era hora de resolverlo. Tocó la puerta con firmeza, y en cuanto Alex lo vio, algo dentro de él se aceleró. Era evidente que ninguno de los dos podía continuar sin hablar. Alex abrió la puerta y, por un momento, no dijo nada. Solo lo observó, como si intentara leer lo que Evan pensaba antes de decir algo. Finalmente, fue Evan quien rompió el silencio. Lo siento. No sé si eso es lo que esperabas, pero no puedo seguir con esto, con esta distancia. No quiero estar separado de ti, dijo Evan, la voz cargada de sinceridad. Sus palabras, aunque simples, se sintieron como un peso aliviado. Sé que esto ha sido difícil, pero necesito saber si esto es algo real para ti, como lo es para mí. Alex no respondió de inmediato. En su interior, una tormenta de pensamientos y emociones lo recorría. Quería decir algo que significara que estaba dispuesto a continuar, pero las palabras parecían quedarse atoradas en su garganta. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que realmente quería era a Evan. Ya no podía seguir viviendo con las dudas que se habían acumulado en su corazón. Finalmente, después de un largo silencio, Alex habló. Sí. Esto es real. Y sé que no hemos sido perfectos en cómo hemos manejado todo esto, pero, no quiero perderte. Evan dio un paso adelante, sin dudar. Sin palabras de más, Alex y Evan se miraron, compartiendo una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. El tiempo que habían pasado separados, las dudas y las tensiones, ya no parecían tan importantes. Lo que realmente importaba era que, a pesar de todo lo que los había separado, algo entre ellos seguía siendo fuerte, algo que no podían ignorar. Evan, con una sonrisa tímida, levantó su mano y tocó suavemente el rostro de Alex. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz suave pero llena de esperanza. Alex sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Lo que sea que tengamos que hacer, lo haremos juntos. En ese momento, el futuro no parecía tan incierto. Las decisiones difíciles, las luchas internas y las presiones externas seguían presentes, pero algo había cambiado entre ellos. Ahora, no tenían miedo de enfrentarlo. Estaban juntos en esto, y eso era lo único que importaba. La relación que habían comenzado a construir, aunque difícil, era más fuerte que cualquier duda que pudieran haber tenido. Y mientras Evan y Alex se quedaban allí, en el umbral de la puerta, un nuevo capítulo de su historia comenzaba a escribirse, uno en el que, a pesar de todo, sabían que lo que compartían era algo valioso, algo que valía la pena pelear por mantener. Después de todo lo que había sucedido, Alex y Evan finalmente lograron encontrar un espacio de paz. La tensión que los había acompañado durante tanto tiempo se fue desvaneciendo poco a poco, aunque aún quedaban obstáculos por superar. Sabían que la relación que estaban empezando a construir no sería sencilla, pero también sabían que no podían dejarla ir sin intentarlo. El tiempo siguió pasando, y aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, algo dentro de ellos sí lo hizo. Se dieron cuenta de que la verdadera prueba de su conexión no era lo que los demás pensaran, ni los obstáculos que pudieran surgir, sino cómo se apoyaban mutuamente, cómo se entendían sin palabras y cómo decidían enfrentar los miedos que ambos tenían.
Una tarde, después de un largo día de trabajo, Alex y Evan decidieron dar un paseo por el parque cercano. Había algo en el aire que les hacía sentir que, finalmente, podían relajarse y disfrutar del momento. Mientras caminaban, la conversación fluía con facilidad. Ya no había esa sensación de estar buscando algo que decir, todo lo que salía de sus bocas parecía natural, fluido. «Sabes», dijo Alex mientras miraba al frente, «he estado pensando en todo lo que pasó, y no me arrepiento. Ni un poco. Aunque haya sido difícil, lo que hemos vivido hasta ahora me ha hecho darme cuenta de que esto, lo que tenemos, es real». Evan lo miró de reojo, sonriendo con suavidad. «A mí también me pasa lo mismo. Todo lo que tuvimos que enfrentar, solo me hizo darme cuenta de lo que vales para mí. No voy a dejar que el miedo nos separe otra vez». El viento movía las hojas de los árboles y las luces del atardecer empezaban a reflejarse en sus rostros. El silencio que siguió no era incómodo, sino reconfortante, como si ambos estuvieran finalmente en el mismo lugar, en paz con lo que estaban construyendo juntos. «Creo que, mientras sigamos siendo honestos el uno con el otro, podemos manejar lo que venga», dijo Evan, apretando suavemente la mano de Alex. «Tenemos que ser nosotros, sin importar lo que los demás piensen». Alex asintió, apretando la mano de Evan con un gesto lleno de cariño. «Sí, lo sé. Pero también sé que va a ser difícil. No va a ser sencillo, pero me hace sentir bien saber que estamos juntos en esto. No hay nada que no podamos superar, mientras sigamos de la mano». Evan sonrió, mirando a Alex con una expresión de gratitud. «Nunca lo había dicho en voz alta, pero, estoy feliz de que sea contigo. De que seas tú». Ambos se detuvieron un momento, mirándose en silencio. Los problemas del pasado ya no pesaban tanto, y aunque el futuro aún era incierto, sabían que podían enfrentarlo juntos. Había una sensación de alivio, de sabiduría compartida en ese momento, como si todo lo que habían vivido los hubiera llevado hasta aquí para comprender lo más importante, que el amor no era algo que se debía temer, sino algo por lo que valía la pena luchar. Con una sonrisa, Alex dio un paso hacia adelante, comenzando a caminar nuevamente. «Vamos, no quiero perderme la puesta de sol contigo». Evan, caminando a su lado, respondió con una sonrisa cómplice. «Nunca lo harías». La tarde avanzó, y ellos, juntos, sabían que su historia acababa de comenzar. Un nuevo capítulo, lleno de promesas y decisiones, estaba delante de ellos. Y aunque no sabían qué les esperaba, ya no había nada que los detuviera. El camino, aunque incierto, estaba claro, avanzaban juntos.